Cordial saludo. En este video vamos a determinar si la siguiente función es derivable. Se trata del valor absoluto de una cuadrática. Entonces lo primero que debemos hacer es graficar la función y mirar a ver si es continua. Entonces para graficarla vamos a tomar la función sin el valor absoluto, es decir, vamos a graficar la cuadrática. Listo. Resulta que la cuadrática tiene unos elementos que son muy importantes y necesarios, como por ejemplo el vértice. El vértice tiene las siguientes coordenadas: menos b sobre 2a y la función evaluada en menos b sobre 2a. El vértice me determina dónde empieza a abrir la parábola. Entonces vamos a calcular menos b sobre 2a. Esto es igual a menos, aquí b sería menos 2 porque es el coeficiente de la variable x que es lineal, y 2 veces a, en este caso a sería 1, que es el coeficiente de la variable x que está al cuadrado. Entonces esto nos da 1. Ahora vamos a tomar ese 1 y lo evaluamos en la función. En este caso tendríamos 1 al cuadrado, o el cuadrado de 1 por 2 veces 1. Esto es 1 menos 2. Entonces la función evaluada en 1 es igual a menos 1. Obtenemos el vértice, que va a tener coordenadas 1, menos 1. Aquí es donde empieza a abrirse la parábola y abre hacia arriba porque el coeficiente de la variable que está en segundo grado, que es 1, es positivo. Vamos a calcular los intersectos con los ejes. Empecemos con el intersecto con el eje x. Vamos a tomar f de x y lo volvemos 0. En este caso, x cuadrado menos 2x es igual a 0. Factorizamos, esto es una ecuación cuadrática, la vamos a resolver por factorización y aquí obtenemos un producto de dos números reales igualado a 0, lo que implica de que el primer factor va a ser 0 o el segundo factor es 0. Entonces aquí obtenemos el primer intersecto con el eje x y aquí obtenemos el segundo. Los intersectos son 0 y 2. Para el intersecto con el eje f de x, tomamos x y lo volvemos 0. En este caso la función evaluada en 0 es igual a 0 al cuadrado menos 2 por 0. Y esto nos da 0. O sea que la función evaluada en 0 es igual a 0. Entonces con esos datos ya podemos graficar la función. Tenemos el vértice y tenemos los intersectos con los ejes. Entonces aquí tenemos la gráfica, aquí tenemos el vértice, ya ubicamos el vértice, 1, menos 1. Tenemos los intersectos con los ejes, que serían 0 y 2. Y en este caso, pues ya tenemos la parábola ya determinada, ya está graficada. Vamos a aplicarle el valor absoluto a esa parábola. Resulta que el valor absoluto en este caso solo va a tener efecto en la gráfica que está por debajo del eje, es decir, la gráfica que es negativa. Por ejemplo, este punto de acá, el vértice está por debajo del eje. Al aplicarle el valor absoluto, me lo va a proyectar o me lo va a reflejar en la parte de arriba, ¿sí? El 1 sigue siendo positivo, la componente x, pero el menos 1 en y o en f de x me lo va a convertir en 1. O sea que el vértice pasa a ser 1,1. Y así sucede con los demás puntos que pertenecen a la gráfica que están por debajo del eje. Se proyectan en la parte de arriba. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a tener una curvita que está por encima del eje X y vamos a borrar la que está por debajo y obtenemos la gráfica del valor absoluto de esa cuadrática. Resulta de que esa función yo la puedo redefinir.
aquí tenemos unos cambios bruscos que ocurren en 0 y en 2. Resulta que para los x menores que 0 obtenemos una gráfica que está por encima, que corresponde a la parábola positiva. Estos son los x menores o iguales a 0. En el medio, para los x mayores que 0 y menores que 2, obtenemos la parte de la gráfica que está reflejada, es decir, la parte negativa de esa cuadrática. Y para los x mayores o iguales a 2, vamos a obtener una gráfica que estaba por encima. Entonces, es decir, aquí vamos a colocar x cuadrado menos 2x. Y de esa manera hemos redefinido la función valor absoluto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es determinar si la función es derivable. Vemos que gráficamente la función es continua, pero hay dos cambios bruscos que suceden en 0 y en 2. O sea que posiblemente en esos dos valores la función no sea derivable. La función es continua, pero posiblemente no sea derivable. Eso es lo que vamos a mostrar matemáticamente, calculando las derivadas laterales en cada punto. Entonces, vamos a tomar la función y vamos a mirar si esa función es derivable en x igual a 0. Entonces vamos a calcular la derivada lateral por la izquierda evaluada en 0, que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función que está definida para los x menores que 0 menos la función evaluada en 0 sobre x menos 0. Y esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. La función que está definida para los x menores que 0 es x al cuadrado menos 2x menos la función evaluada en 0, pues aquí vemos de que la función evaluada en 0 es 0 al cuadrado menos 2 por 0 es 0 sobre x menos 0. ¿Sí? Y al calcular ese límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, vamos a tomar el factor común de x menos 2 sobre x. Estos factores se cancelan y me queda x menos 2. Aquí ya podemos evaluar y el resultado es menos 2. Se concluye de que la derivada lateral por la izquierda evaluada en 0 es igual a menos 2. ¿Sí? Ahora vamos a calcular la derivada lateral por la derecha evaluada en 0. Entonces esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función evaluada por la derecha. La voy a colocar de una vez. En este caso la función evaluada por la derecha son la que corresponde a los x mayores que 0, o sea, menos x al cuadrado más 2x, menos la función evaluada en 0 sobre x menos 0. Y esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Aquí vamos a tomar el factor común, que sería menos x, factor común de x, menos 2 sobre x. Yo puedo cancelar estos dos factores y continuar. Decir que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos x menos 2, aquí ya podemos evaluar y se obtiene 2 positivo. Entonces la derivada lateral por la derecha evaluada en 0 me dio 2. ¿Qué podemos observar? De que estas derivadas laterales son diferentes, ¿sí?
las derivadas laterales son diferentes, entonces por lo tanto podemos concluir de que f no es derivable. No es derivable en x igual a 2. No es derivable en x igual a 2 porque las derivadas laterales son diferentes. Perdón, en x igual a 0, porque estamos calculando las derivadas laterales evaluadas en 0. Entonces concluimos de que la función no es derivable en x igual a 0. Ahora vamos a mirar si la función es derivable en x igual a 2. Entonces vamos a hacer el mismo proceso. Tomamos la función y vamos a calcular las derivadas laterales. Vamos a calcular la derivada lateral por la izquierda evaluada en 2, que esto es igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función que está definida para los x menores que 2 y la función evaluada en este caso en 2, porque estamos mirando si es derivable en 2, sobre x menos 2. Y esto es igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. La función evaluada en 2, en este caso, la función que está definida para los x menores que 2 sería menos x al cuadrado más 2x, menos la función evaluada en 2. Yo puedo evaluar la función con esta condición, entonces la función evaluada en 2 sería 2 al cuadrado menos 2 por 2, y esto es 4 menos 4, o sea 0. En este caso tenemos 0, y abajo tendríamos x menos 2. Entonces esto es igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de menos x al cuadrado más 2x sobre x menos 2. A simple vista pues tenemos una indeterminación. Si evaluamos directamente, eso nos da 0 sobre 0. Entonces vamos a utilizar el álgebra, vamos a factorizar, vamos a obtener el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Vamos a tomar el factor común. En este caso vamos a tomar como factor común la x. Vamos a tomar de que menos x es factor común de x menos 2 sobre x menos 2. Y esto es igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Este x menos 2 y este x menos 2 se cancela y me queda menos x. Y esto es igual a menos 2. Entonces concluimos de que la derivada lateral por la izquierda evaluada en 2 es igual a menos 2. Listo. Vamos a calcular la derivada lateral por la derecha evaluada en 2. Esto es igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Entonces tomamos la función, que en este caso la función corresponde a los x mayores que 2. Sería x al cuadrado menos 2x menos la función evaluada en 2, que sería 0 sobre x menos 2. Y esto es igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x al cuadrado menos 2x sobre x menos 2. Si evaluamos directamente el límite, obtenemos una forma indeterminada. Entonces vamos a factorizar. Esto es igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha, factor común en el numerador, esto es x menos 2 sobre x menos 2. Este factor
y el denominador se cancelan y vamos a obtener el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x. Y en este caso, al reemplazar, pues obtenemos de que ese límite es 2 y por lo tanto la derivada lateral por la derecha evaluada en 2 me da 2. Fíjese que estas derivadas laterales son diferentes. Aquí vemos de que la derivada lateral por la izquierda evaluada en 2 es diferente a la derivada lateral por la derecha evaluada en 2. ¿Qué podemos concluir? De que la función f no es derivable. No es derivable en x igual a 2. Entonces fíjense, compañeros, que a pesar de que la función es continua, eso no garantiza de que la función sea derivable. De hecho, hay un teorema en matemáticas, que la función debe ser continua para que sea derivable. Pero el hecho de que sea continua no implica que sea derivable. Pero si la función es derivable, sí garantiza de que la función sea continua. Bueno, compañeros, entonces eso es todo por hoy.